Para la charla de hoy les voy a compartir alguna cosa con ustedes. Voy a estar mirando acá, no porque voy a estar whatsappeando, sino porque es acá donde me hice un pequeño ayuda a memoria. Voy a arrancar compartiéndoles en realidad una carta que me llegó, en este caso, la considero en particular porque me llegó en papel, ahora ya por lo general todo sin papel. Y me la escribió un padre de un chico, que a su vez tenía un contacto conmigo a través de un profesor de educación física que hoy por hoy también entrena en básquetbol y que tenía que ver con, bueno, con algo que yo había escrito y me pareció que estaba bueno compartirlo. No es para tirarme flores arriba, tiene un punto que comparta esto. Dice así: hola Federico, mi nombre es Gustavo Martínez. Me encanta cuando se ponen la edad entre paréntesis, que fue lo que hizo este señor. Mi nombre es Gustavo Martínez, 38, soy el papá de Facundo, 8. Te cuento que jugué al básquetbol desde los 7 años en Sporting, es ahí que conozco a Pablo, este profesor que les decía, y a toda su linda familia. Aunque yo jugué en forma profesional muchísimos años e integré varias selecciones uruguayas, jamás lo presioné con el básquetbol, pero sí intento inculcarle el deporte como forma de vida. Hace natación y juega al baby fútbol. Todo esto viene a cuento de que él era el típico Lucas Petrolini. Lucas Petrolini es un personaje de una novela mía que en realidad era un adolescente, típico adolescente que no quiere saber nada con la vida. Aparte de su PlayStation nada más había, digamos. Perdón. Solo jugaba al Play y solo iba a casa de los amigos que tuvieran Play. Un día en Mosca, buscando algún libro para que él leyera, me recomendaron el tuyo. Por las noches lo leíamos juntos y no podíamos parar. En muchas partes del libro él se sintió identificado y te cuento que gracias a Lucas, hoy en día y en cada ocasión que no se anima a hacer o a entrar o a conocer algo nuevo, yo le cito a Lucas y es como una palabra mágica que abre puertas en su vida. ¿Por qué se me ocurrió arrancar con esto? Porque yo hoy iba a hablar de los lectores. O iba a arrancar, por lo menos, por hablar de los lectores. Lo que pasa es que cuando me lo planteé, me pareció que no tenía manera de arrancar por los lectores, sino arrancaba por los libros. Y tratar de entender, para mí por lo menos, qué es un libro y qué significa un buen libro. Y esta carta lo corporizaba, porque para mí, primero que nada, un libro es compartir. Es compartir con el otro. Es incorporarte vos al mundo del otro, es incorporar al otro a tu mundo. Y es, en definitiva, una gran manera de conectar. Parece que estoy diciendo como algo, lo pensaba antes de venir, ¿no? Como una cosa un poco como de perogrullo, como una cosa media obvia. Que yo en realidad no tengo tan claro si eso es así. Creo en los libros. Y eso es una frase que no escucho muy seguido, aunque hay gente que sí la quiere usar para ser políticamente correcto, ¿no? Creo en los libros para lo malo y creo en los libros para lo bueno. Creo que hay libros que pueden ser muy destructivos, creo que hay libros que no vale la pena leer, pero creo que hay libros que nos pueden modificar, y nos pueden modificar de manera buena. Y voy a toser varias veces, lo voy a enloquecer con la tos, perdón. Pero sobre todo, pensaba en los libros y me parecía que como que lo más importante, o lo que para mí era crucial, era que los libros son, y pienso particularmente en los libros de ficción, ¿no? Que es el lugar donde yo más me muevo. Me parece que en definitiva los libros son instrumentos para algo. Más allá de que sean esta cosa de que compartimos, más allá de que sean estas cosas que nos conectan con otros, que ensanchan nuestro mundo, que nos obligan, queramos o no, a ponernos en el lugar del otro, un libro te obliga, sobre todo un libro de ficción, te obliga todo el tiempo a tener que mirar, tanto como autor como lector, te obliga a tener que mirar el mundo desde otro lugar, o desde un lugar que no es necesariamente el tuyo, o de un lugar que no es exactamente el tuyo. Y ese es el ejercicio que está copado en un libro. Entonces yo pensaba, ¿cuál es este punto final? O sea, ¿en qué sentido un libro puede ser un instrumento para qué? Y yo creo que es un instrumento para la felicidad. Y esto todavía lo digo bastante menos. Y hoy voy a ver si puedo aclarar por qué. En particular, aparte, creo que ocurre mucho en literatura infantil y juvenil. Yo veo que muchas veces ocurre que estamos mirando los libros en torno a qué utilidad concreta tienen. Hay incluso premios que plantean, porque están dentro de editoriales que tienen esa idea,
como determinados libros asociados a determinadas cosas. Por ejemplo, si sufrís bullying, este es el libro para vos. Si te cuesta integrarte, este es el libro para vos. Si querés ser popular, este es el libro para vos. Si querés saber cómo conquistar a alguien, este es el libro para vos. Si querés incluso cosas que uno puede decir, bueno, no está tan mal. Si querés aprender historia, este es el libro para vos. Y ahí el libro se vuelve instrumental, pero instrumental de un lugar que a mí no me gusta tanto. Instrumental de un lugar en el cual este libro o esta narración creada por alguien se convierte en algo que tiene un fin distinto a este que yo les planteaba inicialmente. Es una herramienta para ser feliz. Yo no creo que haya que darle libros a los niños o a los adolescentes para que aprendan a leer, para que aprendan a poder estudiar cuando van a la facultad, o para que puedan lidiar con un conocimiento de algo práctico que necesitan en un momento concreto de sus vidas. En realidad me gustaría pensar que los libros estos contribuyen a que sean felices. No solo porque los entretienen, que por supuesto que deben entretener. Todo libro de ficción necesita ser entretenido en algún lugar, porque si no, no se sostiene. Pero sí me parece que tiene que encontrar ese lugar en el cual, como es una obra de arte, en definitiva no tiene una utilidad práctica, no tiene un fin concreto. Al final lo único que debería aportar es eso, es esta capacidad de vincularnos mejor con la vida y por tanto ser más felices. Pensemos si Romeo y Julieta tenía alguna finalidad concreta, si se aprendía algo leyendo Romeo y Julieta, o la obra que ustedes prefieran que les haya copado, o cualquier serie que miren ahora que les gusta, que les parezca que está bueno mirar. Entonces quería como empezar por rescatar este lugar de los libros. Que, de vuelta, capaz que es de perogrullo, y capaz que ustedes sienten que es totalmente de perogrullo, y se están recontra aburriendo con esto que les estoy diciendo, y les pido disculpas si es así. Pero realmente creo que es algo que está como olvidado. Parece que los libros tendrían que cumplir una misión que a veces pasa mucho más por el intelecto que por las emociones, por el cerebro que por las tripas. Y a la larga, en realidad, todos los libros de ficción, creo yo, deberían apuntar a las tripas mucho más que a la cabeza. En algún momento, yo escuché, siempre lo cuento siempre porque me llamó mucho la atención, una autora rescataba un libro que ella había escrito como bueno, un libro que trataba acerca de egipcios, porque un erudito de egipcio había dicho que estaba muy bien. Supongo que la parte de reconstrucción histórica egipcia. Y yo decía, bueno, pero siendo una novela, ¿y qué? ¿Y qué si no está bien construido? ¿Y qué si esta realidad fáctica periodística no está perfectamente bien representada? En el año... Acá van a ver lo viejo que soy con el muchacho que me decía ella. Cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América, se hicieron 2 películas sobre Colón. Una muy respetuosa de la historia, de cómo ocurrió todo lo que pasó, y otra que no. Esa otra que no fue la que la gente vio, fue la que la gente le interesaba, porque rescató algo que trasciende a la verdad fáctica, que tiene que ver con una verdad que es mucho más compleja y mucho más interesante. O sea, cómo es que algo que un autor inventó en realidad habla de mí. ¿Cómo es que ocurre eso? ¿Y cómo es que yo hago cuando me acerco a lectores jóvenes y les doy esa posibilidad de ver no cuán real o realista o correcto en términos históricos, si quieren, por decir algo, ese texto es, sino cuán veraz es acerca de su mundo interior, o cuánto los modifica ahí adentro, o cuánto los expande ahí adentro, o cómo actúa ahí adentro. A mí me parece que esos libros suelen ser los que permanecen, y los que son interesantes, y los que de alguna manera, como género humano, debemos siempre tratar de rescatar. Y quería enlazar esta idea de, para mí, cómo funcionan los libros y cómo está bueno acercarse a ellos,
Por supuesto que no pretendo decir que esta sea la única manera, ni que sea la correcta y se acabó la discusión. Al revés, la discusión siempre me parece interesante y me parece necesaria y me parece que ustedes saben que en ciencia, si nosotros queremos no demostrar, sino crear conocimiento científico, lo que hacemos es crear una hipótesis y tirarle un montón de piedras a ver si se cae, hasta destruirla, ¿no? Se llama falsar una hipótesis eso. Y me parece que a veces esa manera de pensar no la vamos a aplicar en todo. Y debería ser así, deberíamos someter cualquier verdad que tengamos como inmanente a ese apedreo. Por eso se dice que las teorías científicas se sostienen, porque todavía no se cayeron, porque todavía ante esa lluvia de piedras vienen como bancando, o bueno, no bancan más. Quería enlazar esto porque me parece que tiene que ver, y sobre todo tiene que ver con ustedes, con el mundo de ustedes. Voy a tirar algo en cualquier momento. Con la idea de plan lector. Y quiero como antes abrir un paraguas, quizás es innecesario, pero que prefiero abrirlo por las dudas. No quiero hablar de plan lector, o no me interesa la de plan lector, o no estoy parado en ese lugar, desde el lugar del autor que quiere que haya un plan lector para que se venda más de sus libros. ¿Tá? Capaz que es una tontería decírselos, pero no me va por ahí ni cerca. Pienso en plan lector o encaro el tema plan lector. Yo pienso que mucho más como padre incluso, pensando en mis propios hijos y en qué veo acerca de todo esto. Estamos en Uruguay en torno a la idea de plan lector como muy en pañales incluso en la región. Por lo general no hay que ir a Dinamarca con su formidable sistema educativo, o Finlandia, no sé cuál es el mejor que está ahora según los estudios. Para ver, podemos ir a Argentina, podemos ir a Chile, podemos ir a Brasil, podemos ir a Ecuador, podemos ir a Perú, podemos ir a Colombia, a ver qué se está haciendo ahí y en qué consisten los planes lectores. Los planes lectores sí consisten en que los niños y los adolescentes tengan libros. Cuando yo he tenido la suerte de viajar a lugares donde están mis libros ahí en plan lector, en realidad cuando voy, lo que ocurre es que todos los chicos que están ahí, todos tienen un libro. No solo uno mío, tienen uno de 5 o 6 que trabajan en el año. Obvio que eso tiene un gran costado de negocio. No me interesa, de vuelta les digo, como discutir ese lugar. Pero sí pienso que alguien que puede leer 5 libros en el año y no que le lean, está ganando un montón de cosas. Está ganando, entre otras cosas, la posibilidad de interactuar con el texto sin que otro lo interactúe. Pero quería ir todavía como un pasito más allá, que es cómo hacemos para elegir los libros. Y eso sí me parecía interesante. Sobre todo me parecía interesante, quizá porque yo tengo como más preguntas que respuestas. O tengo la pregunta de cómo es que deberíamos orientarnos a la hora de pensar este tipo de cosas. Seguramente ustedes ahora, cuando tengamos un rato para preguntas y cosas, y deseo que así lo hagan, espero que compartan y que digan, bueno, qué cosas han hecho ustedes o cómo lo han pensado ustedes, porque seguramente deben tener quizá una experiencia incluso bastante más amplia que la mía y está buenísimo como pensar para generar por lo menos una idea común. Me parece que está bueno, un pensamiento común, no para todos hacer lo mismo, pero sí para por lo menos pensar. Y esto siempre me gusta, o lo suelo como enganchar con una anécdota que me pasó con una escritora argentina, que se llama Andrea Ferrari, no sé si la conocen. Una gran autora argentina de literatura infantil y juvenil, que acá tiene muy poquitos libros. Ella viviendo en Argentina, bueno, está con estos planes lectores que sí tienen muchos libros o muchos títulos en manos de los alumnos cada año. Y en un momento su hija le dijo, sí, estos libros están buenos, pero son libros para maestras. Son libros para maestras, o son libros de maestras, dijo una cosa así. Y a mí me encantó. me encantó la frase porque me hizo pensar, bueno, ¿qué cornos son libros para maestras? ¿O a qué se está refiriendo
esta chiquilina con libros para maestras. Y me despertó un montón de cosas adentro, ¿no? Me hizo pensar acerca de esta idea de instrumentalidad, de esto de si el texto que traemos a clase juega a los efectos de que aprendan determinada cosa. Incluso algo del lenguaje. Quiero enseñarles metáforas, voy a traer este texto porque tiene muchas metáforas. Estoy diciendo una cosa muy tonta para que me entiendan. Pero quiero que aprendan algo con ello, o quiero que el libro esté ahí para que el libro juegue distinto. ¿Cómo funciona en términos de hasta dónde los escritores que hacemos literatura infantil y juvenil no terminamos también acompasándonos a un cierto lugar políticamente correcto? Porque es verdad que los libros de literatura infantil y juvenil en muchos casos ocurren, digamos, dentro de un salón de clase. Dentro de un salón de clase es verdad que tampoco podemos hacer cualquier cosa. Pero me hizo pensar si eso es lo que yo hubiera querido yo a mis 12, 13 años cuando empecé a leer mucho por mi cuenta. O si yo hubiera querido libros distintos. Libros que me saquen de una cierta zona de confort que a veces tienen los libros que están, imagino yo, en este tono de libros para maestras, comillas, grandes. Y me lo puse a pensar también para mis hijos. Y me di cuenta de una cosa que también capaz que es un poco de perogrullo, pero me parece que no es tanto. Yo creo que mis hijos tienen derecho a que los desestabilicen. Tienen derecho a que les muestren que el mundo no es perfecto. Tienen derecho a que los interpelen. Tienen derecho a que los pongan en lugares incómodos. Tienen derecho a que los asusten. Tienen derecho a que los entristezcan. Tienen derecho a que les muestren un lugar donde no siempre necesariamente todo sale bien. Creo que es un derecho que tienen. No quiere decir que esto tenga que pasarles todo el tiempo. Pero sí creo que en el buffet de emociones del mundo tienen derecho a acceder a todas. No solo a algunas, y no solo algunas controladas, y no solo algunas controladas porque nos sirve para aprender algo más. Sino que tienen derecho a consumir esas emociones como están, y como llegan, y como pegan. Y me parece que el trabajo más copado, el que a mí por lo menos, yo soy docente de inglés, o sea, no siempre tengo la chance de trabajar un texto con alumnos, porque estoy siempre con el inglés ahí atrás. Pero digamos, creo que sería lo que a mí más me coparía trabajar. Bueno, encontrarme con un texto que pone algo fuerte al desnudo muy de repente y a ver qué pasa. Control de clase hasta ahí, digamos. No control de clase en cuanto a la conducta, control de clase en cuanto a lo que está ocurriendo en la clase. Al conocimiento que está habiendo, no conocimiento, les digo, de Colón descubrió América en tal año, sino un conocimiento que tiene que ver con cómo mis emociones participan de mí y cómo yo participo de mis emociones. Ese lugar, me parece que es el lugar de la literatura. Ese es el lugar desde el cual, y acá arranco con nosotros, ¿no? Los escritores deberíamos producir, no siempre producimos así. Y donde yo pienso que está como más copado proponer para estos alumnos. Me gustan las metáforas de comida. Hay una metáfora que a mí me gusta pensando en este tema, que es la metáfora de la comida de hospital. Que la tengo que aclarar mucho porque siempre me la confunden un poco, pero vamos a ver cómo funciona hoy. Ustedes vieron que la comida de hospital, bueno, es sana, nos alimenta, pero no hay muchos restaurantes de comida de hospital. No es que vos estás un sábado de noche y decís, ¿para dónde vamos? Vamos a este lugar que han comida de hospital. Que vamos a estar de película. No hay, la verdad que no hay. Quizás sería bueno que hubiera, pero no hay. ¿Por qué?
Y bueno, porque siendo humanos como somos, no siempre nos interesa solamente eso que puramente nos hace bien y ya está. Decir que la comida hospital es esto y que capaz que no es lo más copado del mundo, no quiere decir que entonces eso quiere decir que tengamos que ir todo el tiempo a comer comida chatarra, ¿no? Esta es otra metáfora de comida que siempre uso. Yo cuando hablo con padres que dicen, bueno, sí, lo que pasa es que si tal libro le gusta, lo dejo que lo lea, ¿no? Porque parece que está esta idea de que si el niño lee o el adolescente lee, es como ya una gran victoria, ¿no? Históricamente el libro fue la primera pantalla, fue el primer celular que hubo, fue el primer momento de alineación. O sea, todos estábamos con la pantallita sin pantalla electrónica, mirándola y se había perdido la comunidad en torno al fuego contando historias. O sea, no se crean que el libro siempre fue esta cosa maravillosa que le vemos hoy con un montón de prensa buena. No. El libro tuvo también su momento celular, digamos, de alguna manera. Y hoy estamos en un momento como raro, como que si leen está bien. Yo no tengo claro eso. No tengo claro de que simplemente por el hecho de leer esté bien. De hecho, detesto, perdón si alguien las hace y cree en ellas, es nada más que una opinión, detesto estas maratones de lectura de los 26 de mayo, del día del libro, ¿no? Hoy tenemos una maratón. ¿Qué es una maratón? Una carrera hasta que corres y te morís. Y chao. Y bueno, pero pará, y el goce de leer y el... No, esto es una maratón, como aquel tipo que salió corriendo y corrió y cuando llegó se murió. Esa cosa sufriente y dolorosa, mortal, incorporar a la idea de un libro me parece que es como no entender nada de qué va el libro. O sea, no importa si leemos 5 minutos o si leemos 5 horas. Quizás 5 minutos pueden ser muchísimo mejores que 5 horas. Entonces no creo que el punto esté, y mucho menos someter así a esto. Tenemos que llegar hasta el final y chao, y la maratón. La verdad que no me gusta. Volviendo un poquito para atrás a la metáfora anterior que estaba esto de la comida chatarra, muchas veces los padres con esta simple felicidad de que sus hijos lean, no saben muy bien por qué los hace felices, eso simplemente es lee. Entonces me dijeron que era bueno que lea, entonces está leyendo, entonces cumplí como padre, estoy bien. Yo creo que bueno, que ahí justamente nosotros como padres tenemos que intervenir en esa dieta cultural y ver qué están leyendo y ver si, no de impedirles leer nada, por supuesto, pero sí ver cómo hacemos las sugerencias. O sea, si nosotros dejáramos que nuestros hijos eligieran siempre qué es lo que van a comer, comerían todos los días en McDonald's. ¿Por qué nosotros en la dieta cultural de nuestros hijos deberíamos pensar distinto? Deberíamos pensar que no debemos intervenir porque ya con que le guste alcanza, ¿no? Como que pensaríamos poco menos que si van a comer a McDonald's se morirían de hambre, cosa que es falsa. Y sobre todo no les daríamos gustos para experimentar. Y ahí es donde me meto de vuelta un pasito más para atrás y me meto en la idea de comida de chatarra, comida de hospital. No existen estos lugares de comida de hospital porque necesitamos que la comida no sea solamente algo que nos alimente, no sea solamente algo que cumpla con una determinada dosis de minerales, de vitaminas, de proteínas, carbohidratos y lo que sea más que hay en la comida que no sé qué es. Necesitamos algo más, necesitamos algo desde el sabor, necesitamos algo desde el aroma, necesitamos algo desde lo visual. Necesitamos algo más desde esta cosa de compartir con el otro, de comer con otro una comida que se cocinó. Necesitamos incluso a veces la sensación de que estamos comiendo algo y estamos cruzando una línea poco saludable. Y nos estamos atreviendo en ese lugar del chorizo doña Coca, a ver qué pasa. Y que eso también nos recuerda que estamos vivos. Obviamente, si todos los almuerzos vamos a comer chorizo doña Coca, vamos a estar en problemas. Pero cuando cruzamos de vez en cuando, nos animamos a hacer ese cruce, nos recuerda lo que puedo que estar acá. Incluso cuando hacemos cosas que no están perfectamente bien. Esto tirado hacia la literatura, me refiero a que necesitamos libros que nos generen sensaciones diversas, no necesariamente todas positivas. Necesitamos personajes que hagan cosas que no son necesariamente buenas. ¿Por qué amamos al Hombre Araña? Porque el Hombre Araña siempre ha sido el héroe más rendidor. Desde un punto de vista económico para Marvel, que pobrecito le falta mucho dinero.
Porque el hombre araña, apenas tiene su poder, lo primero que hace es tratar de conseguirse un auto para levantarse a la vecina. Con ese poder, lo primero que hace es eso. No es como Clark Kent, que quiere ir a luchar por la justicia y chao. Sino que se quiere levantar a la vecina. Y está bien. Y está bien. Y entendemos eso que le pasa. Y nos colocamos con él. E hinchamos por él, incluso si eso significa que a los Estados Unidos, a Nueva York en particular, le van a pasar cosas terribles por 1 hora y pico hasta que él reaccione y vaya y salve todo. Porque este lugar de no corrección, este lugar de no redes morales, como dice Darwin Desbocati. ¿Escuchan a Darwin Desbocati? ¿Saben quién es? Sí, díganme que sí, por favor. Gracias. Este lugar donde todo el tiempo tenemos que tener una postura de sí, yo estoy diciendo lo correcto y soy arriesgado cuando digo lo que todo el mundo piensa, ¿no? No cuando voy en la dirección opuesta. Entonces precisamos eso. Precisamos emociones que nos interpelen desde otro lugar. Y precisamos muchas veces. Y yo si algo podía hacer con esta charla era un poco, quería como pararme en ese lugar y defender eso y proponerles que lo defiendan ustedes en sus clases. Que no vacilen ante eso. Que por supuesto que va a tener momentos de descontrol y por supuesto que pueden salir cosas que uno tiene que controlar en clase. Y ver cómo las maneja. Pero para eso se hicieron docentes ustedes seguramente, porque hay una pasión ahí que tiene que ver con ver cómo el otro es y cómo el otro reacciona y qué le pasa al otro, que está como en la base, me parece, en la base de todo. Quiero un poquito cerrar y quiero dar un poquito también paso para que ustedes comenten cosas o pregunten o podamos intercambiar. Con una anécdota nada más, final. En un momento que yo di clases en un colegio que tenía un 6º año de escuela, pero con un nivel de inglés muy alto que me permitía trabajar con casi que con libros que, más allá de que tuvieran algún problema con vocabulario, si yo lo preparaba un poco y lo trabajaba un poquito de antes, todos podían como seguirlo. Quizá no podían seguir hasta el último detalle, pero podíamos hacerlo. Y me encantaba trabajar con ellos. Boy de Roald Dahl, no sé si la leyeron. Boy de Roald Dahl tiene un comienzo hermoso, en el cual él arranca contando la historia de su padre, que en un momento estaba arreglando un tejado y se cayó, se quebró un brazo, hace bastantes años, y entonces llamaron al doctor. El doctor vino borracho, lo trajeron en una carreta borracho, y el doctor estimó que lo que había ocurrido era que el niño se había dislocado el hombro. Entonces, para reducir el hombro, se tironea, ¿no? El hombro está salido del lugar, se tironea y el hombro va a entrar en su lugar. Por tanto, hizo que alguien agarrara al niño y empezó a tironear él del brazo quebrado que estaba, hasta que prontamente salió la astilla de hueso para afuera con ese niño quebrado. Y eso culminó en la amputación del brazo de este personaje. Esa es la apertura, esas son las 2 primeras páginas del libro. Y a mí la verdad que me divertía mucho verles esa cosa que le pasa a mi hijo de 6 años cuando mi hijo mayor pone algo que le asusta un poco y se va corriendo de la tele y mira, ¿no? Así como de lejos, esa cosa de alejarse de la tele porque ahí está lo malo, pero mirar igual después. En un comienzo terrible. Es un comienzo terrible porque incluso pues cuenta cómo este padre vivió con un brazo y cómo en realidad hacía un montón de cosas a pesar de no tener un brazo que estaba buenísimo, y a su vez cómo este padre que podía sobrevivirlo todo y que se le hacía ingeniado incluso para hacer alpinismo con un brazo de menos, ante una hija que se murió siendo niña de apendicitis, y él la vio en toda su agonía, nunca más pudo recuperarse y eso básicamente también lo llevó a su propia muerte. Está buenísimo que alguien haya decidido escribir eso. Yo no sé si yo me hubiera atrevido, por lo menos sin haberlo leído a él. Hubiera dicho, quiero como tirarles esto a gurises de 11 años. Como docente no lo dudé, de hecho
estaba buenísimo, había mucho silencio, ese típico silencio que hay cuando leíamos el libro. Ellos tenían su libro y alguno iba leyendo y nos íbamos turnando. Así que bueno, un poco por acá era lo que les quería comentar hoy, así bastante breve. Pero quería traerles un poco la aposta a ustedes y que ustedes contaran de sus experiencias como lectores, trabajando con lectores, con planes lectores. A ver qué tienen para contar o para preguntar, ¿no? Obviamente. En la pregunta charlamos un poco todos. Este era el momento que Silvia más temía. Silvia decía, pará, le vas a hacer preguntas. ¿Y si nadie pregunta nada? ¿Qué hacemos ahí? Yo le dije, no te asustes, vas a ver que les cuesta arrancar, pero después hay alguno que arranca. Y está por tener razón Silvia, en realidad. Está por ganar ella. ¿Viste? Yo sabía que siempre hay alguien que reacciona. Se sufre un poquito. Silvia estuvo sudando mucho, aunque ustedes no la vieron, pero ahora ya no. Y esto de los temas controversiales, ¿no? También nos pasó, me acaba de decir ella, nos pasó en el colegio con La ciudad de las bestias, que iban los chicos a leerlo con la maestra de español, y resulta que el chico, Alexander, tiene su mamá con cáncer. Y había una niñita en el colegio que tenía a su madre con cáncer. Entonces hubo una gran discusión a ver si se podía permitir que en el libro hubiera un personaje tan cercano en la realidad. Y hubieron las que decían que no se podía leer ese libro y otras que dijeron que sí se debería leer ese libro para ver cómo el chico enfrenta, ¿no? Cómo el personaje ese. Hablemos de eso porque es un tema que está recontra interesante. Mi postura es que por supuesto se debería leer, o sea, no tendría duda. Tampoco tengo duda de que requiere un trabajo la lectura de ese libro teniendo en cuenta ese elemento, no ignorando ese elemento. O sea, no tirarlo ahí y no trabajarlo después, sino justamente trabajándolo, viendo a ver qué pasa con eso. Y quizás en el caso de Saña incluso avisando, o la familia, ¿no? Avisando que eso va a ser así y cuál va a ser el encare que se va a traer, por qué se va a traer así y cómo ellos, o a ellos les gustaría incorporarse. Pues estaría quizá buenísimo que incluso fueran a clase en algún momento a ver cómo pueden entrar. Esto a mí me gusta como englobarlo dentro de un lugar como más grande, ¿no? Hay muchas cosas que nos identifican como género humano. Una de ellas seguro es el contar historias. Todas las civilizaciones estudiadas tienen como un par de características. Todas cuentan algo, se cuentan algo a sí mismas. Eso que cuentan tiene componentes fantasiosos y eso que se cuentan tiene un estilo de contarse humano, común. De hecho, si no leyeron el libro de las 1000 caras, sobre el que está basado toda esta idea del mito del héroe, léanlo. Tiene algunos momentos un poco densos. Porque es muy psicoanalítico y tal, y hay un momento que decís, bueno, vamos. Pero es muy interesante, y si no, traten de leer El camino del escritor, de Christopher Vogler, que es un libro en realidad que apunta solamente a escritores y a cómo aplicar el camino del héroe para escritores, pero que tiene de vuelta como esta misma lógica. O sea, somos animales que cuentan y somos animales que cuentan de determinada manera, somos animales que incluyen la fantasía o lo no real dentro de esas historias. De hecho, la palabra mito, ustedes saben que quiere, o si no saben lo comento ahora, quiere decir más que verdadero etimológicamente. Más que verdadero es súper interesante porque por un lado es más que la verdad, o sea, la verdad con fantasía, pero por otro lado tiene este lugar al que yo me refería antes, de más que verdad, en el sentido de que trasciende la verdad periodística, la verdad fáctica, la verdad esta de, bueno, y esto fue así, tal cual ocurrió en la historia. No importa mucho eso. No me acuerdo qué autor, un autor cubano era que, yo me voy a acordar, pero
en su momento, él había querido escribir, estando en el exilio, como un paseo por La Habana, ¿no? De un personaje, pero básicamente el punto del libro era recorrida por La Habana, su recorrida recordada, imaginada. En un momento llegó a un lugar donde en realidad para su historia convenía que hubiera una calle que no existía. Y bueno, ¿y qué? La inventó. Porque el punto no era hacer un libro turístico acerca de La Habana, sino que el punto era transmitir una sensación de estar en La Habana de determinada manera. Y ahí da igual si las calles son exactamente las que había antes. Tenemos la libertad, porque es una ficción, de movernos ahí. Pero... se toca acá y se apaga. Mirá, yo saqué el polvito y lo apagué. Pero además yo creo que, y ahí me meto ya un poquito más en esto que decías, toda la ficción, que esto es una afirmación quizás que debería ser más académico y haber estudiado más de esto para hacértela, pero no creo estarla errando. Lo hago con esta salvedad de que le puedo errar, ¿no? Son historias que básicamente lidian con nuestros miedos. Con el miedo a la muerte, seguro. Con el miedo al futuro, seguro. Con el miedo a la oscuridad. Todo puesto en una historia, y al contarla, los que sean acá psicólogos lo saben bien. Nosotros cuando contamos en terapia psicológica, no soy psicólogo, pero sí hice terapia muchos años, pero lo que entendí de terapia es que básicamente lo que uno hace es volverse a contar a uno mismo la historia de uno mismo. Porque contándola, increíblemente, uno se cura. Contándola, uno acomoda mejor las cosas. Contándola, uno las entiende mejor. Y contándola, estos monstruos no son tan monstruos. Entonces, lo mismo ocurre con la literatura. Hoy, o sea, necesitamos contarnos aquellas cosas que se dan la mano con nuestros miedos, que tocan esos lugares donde sí sentimos miedo. Y donde podemos decir cosas incluso en ficción que ni siquiera sean aquellas con las que necesariamente estemos de acuerdo, pero que una de esas son un disparador excelente para ver qué piensa el otro. Voy a dar un ejemplo muy extremo para que me entiendan. Yo no estoy en contra de que Mein Kampf, el libro que escribió Hitler, esté fuera de las bibliotecas. Yo creo que tiene que estar. Así como estoy en contra de que se hayan quemado libros durante el nazismo, estoy a favor de que esos libros que expresan una idea que para nada es la mía, también estén ahí. Porque nos obligan incluso a pensar por qué estamos en desacuerdo. ¿Por qué nos parece que eso está mal? Cuando yo me doy la chance de escuchar al otro, sobre todo cuando tiene algo para decir que a mí me parece hiriente, malo, dañino, cuando soy capaz de escuchar a Bolsonaro y de admitir que no es un producto del totalitarismo, sino claramente es un producto de la democracia, nos guste o no nos guste. En el juego democrático los Bolsonaro tienen lugar y se encuentran, como Trump y como otros, encontrando su lugar. Pero cuando yo le doy la posibilidad de hablar, me estoy dando a mí la posibilidad de hablar. Cuando me estoy dando la posibilidad de que el otro diga algo, me estoy dando a mí la posibilidad de decir. Cuando estoy dando la posibilidad de que se mencione un cierto dolor, estoy dando la posibilidad de que ese dolor se sane. Entonces yo tengo esa postura de que nunca nos debemos censurar. Les aclaro que por supuesto que soy consciente de que eso no significa que todo lo que se nos venga lo tenemos que tirar así nomás en una clase. 50 sombras de Grey. Que dicho sea de paso es una pésima traducción. No sé, la traducción no sería 50 sombras de Grey, pero bueno. Hasta en eso está pésimo el libro. Pero digamos, si surge del interés de los alumnos leerlo, se puede trabajar, ¿cómo no? Y se puede tener en clase, ¿cómo no? Si nosotros sabemos cómo lo vamos a encarar, no si lo vamos a leer y el punto va a ser que lo leímos y felicitaciones a nosotros mismos porque lo leímos. Ahí no. Ahora, si ellos tienen una inquietud, ver por qué es la inquietud de ese libro, ver qué parte de ese libro y ver, incluso literariamente, si ese libro está bueno o no.
Y si necesitan escuchar muchas veces cuestiones del sexo y que los escuchen, ¿cuál es el problema? Muchos colegios van a decir jamás. Y bueno, y estamos en esa situación. Y es así, un colegio católico jamás va a dejar que lo leamos en un tercer año de liceo, pónganle. Pero bueno, yo creo que sí se puede. Y no creo que sea nocivo si nosotros sabemos cómo lo estamos encarando y cómo lo estamos llevando y aceptamos que tiene lugares de descontrol. Dale, Virginia. Virginia, por supuesto la conocemos, saben que es escritora, ¿no? Es una gran escritora. Dale. Varias cosas que Dale. me interesan mucho. Una, la que tiene que ver en relación a la verdad fáctica, y a mí me gusta mucho pensar en una noción de Herzog, el cineasta, el documentalista, porque él dice que para poder contar, aunque es un documental que supuestamente tiene que contar sobre la verdad es aquello que afecta. Entonces él habla de una verdad estática que lo que hace es generar el efecto de aquello que se aleja del dato y se acerca al efecto que produce esa verdad, que sería como próxima a la verdad capaz como del psicoanálisis, ¿no? La verdad de cada uno, que no es la verdad de todos. Y que de alguna manera también plantea como el punto en el que cuál es la verdad y cuál es la ficción, y en relación a la ficción no solo en términos de literatura, sino de la realidad misma. Es un tema filosófico, ¿no? Porque uno mismo se narra su propia historia, pero de repente uno narra su historia e incluso en la narración de la propia historia va variando la narración. Entonces hay algo de construcción siempre, no hay una verdad fáctica, hay una verdad subjetiva, de alguna manera sería como es. Y yo creo que esa es la verdad más interesante, más reveladora, más reveladora, creo que esa es la palabra. La verdad que nos permite entender mejor lo que está ocurriendo alrededor nuestro. Importa muy poquitito si el auto vino por la derecha o vino por la izquierda. Importa que vino el auto. O importa, no sé, cómo yo viví que vino el auto. ¿Puedo contar un ejemplo bien cortito? Una vez fui a un taller que era para videntes y no videntes y era de fotografía. Y qué locura, ¿no? Que alguien quisiera hacer un taller para no videntes. Y era de escritura también. Entonces había una participante que era no vidente y escribió un relato donde hablaba del rojo, del verde y no sé qué. Entonces, claro, cuando se terminó el taller y nos encontramos al año, todos recordamos qué motivo fue el momento en que Sofía, esta chiquitina, había hablado, dijo alguien, ¿no?, de la calidez del amarillo. Y yo lo miro y le digo, no, habló de lo abstracto del azul. Para mí había dicho que el color era para ella tan abstracto como la noción de libertad para nosotros, ¿no? Como algo inaprehensible pero que ella podía pensar. Y otra persona dice, no, habló de no sé qué, del rojo. Y quedamos todos, para todos ese momento había sido el más importante, para todos los videntes. Pero todos entendimos otra cosa. Entonces dijimos, bueno, Sofía, ¿qué dijiste? Yo de eso no me acuerdo, dice ella. Ella ni registró, porque ese recuerdo no formó parte como de esa narrativa propia, porque para ella eso no era tan importante como nos impactó a nosotros. Como ejemplo de, bueno, uno va contando y reconstruyendo la verdad de los hechos en relación también a lo que puede escuchar y a lo que queda impactado allí. Sé que te tengo a vos, Verónica, pero quiero hacer como una mínima, o acompañar eso con un mínimo detalle. Ustedes saben esto de este viejo cuento de que vendaron algunas personas para que tocaran un elefante y dijeran que era un elefante, conocen este cosa. Que es un poco esto lo que acabas de decir. Todos la conocen, ¿no? No la tengo que referir a esta anécdota. ¿No la conoces? Ah, está. Vendaron a 3 personas y los hicieron tocar un elefante. Entonces uno tocó la trompa y dijo un elefante es como una cosa, una especie de víbora. Otro le tocó la pata y dijo un elefante es como una gran columna. Y otro tocó el cuerpo, es una gran roca. Y en realidad todos tenían razón y todos estaban equivocados, ¿no? Esta idea de que la verdad se compone como de varias visiones. A esto yo le quisiera como agregar una cosa más. Eso es verdad, pero hay como una cosa de este sentido, además de verdadero, de una verdad que tiene que ver no solamente con lo que yo puedo percibir, ya ni siquiera hablamos objetivamente, sino intersubjetivamente, o sea, que si todos vemos que ahí hay una silla y que es de ese color, bueno, admitamos que ahí hay una silla y que es de ese color, que es hasta donde podemos llegar. No sabemos si objetivamente, definitivamente esa silla está. Podemos admitir entre todos que, bueno, todos la vemos, entonces admitamos que está. Yo creo que hay como una verdad todavía con un pasito más allá de eso,
que tiene que ver con que yo puedo ver una cosa de manera distinta al otro, pero de manera distinta en un sentido profundo, en un sentido simbólico de lo que estoy viendo, y ese sentido simbólico es el que yo defiendo, el sentido simbólico para mí, cómo eso simbolizó para mí. ¿Tá? Verónica, que también es escritora, vamos arriba, están los escritores hoy. Autora, vamos arriba, dale. Bueno, no, yo quiero, me parece que los que estamos acá estamos convencidos de que la lectura es indispensable y que los chiquilines leen y todo eso. Pero lo que yo vengo viendo en el trabajo de aula como docente de arte en primaria y en contexto crítico además, es para el colectivo docente, ¿no? Esto que vos decías también, ¿qué hacemos con esa movilización como docentes o como adultos que sucede cuando todos tenemos mil anécdotas de alumno o, como vos decís, mi hijo leyó esto y pasó algo? ¿Qué pasa después? Porque la institución no está pensada para el colegio privado es una cosa, la escuela pública es otra, la escuela pública son 1000 escuelas, porque depende de... Sí. Yo estoy muy agradecida por la experiencia docente y veo cosas que nunca pensé que iba a ver, desde un niño de tercero leyendo Cicatrices de Bill Maher, no le interesaba para nada la lectura, era el revoltoso de la clase, pongo Marcelo Bill Maher, Cicatrices, lo termino de leer, viene, se me acerca, se levanta la manga. Todo. Sí, A partir de era la asesina del mayordomo en esa película, ¿no? Sí, dale. A partir de ese día ese niño se integró, pedía libros, comía en la escuela, que no estaba comiendo. Eso nadie lo vio. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Cómo va a ser visible eso? ¿No? Porque los que estamos acá lo sabemos, pero ¿cómo lo expandimos esto? ¿Cómo? Sí. Porque es esa historia más otra, y dice, pero a ver. Bueno, hay un cierto lugar que yo les estoy diciendo desde hoy que no está bajo nuestro control, ¿no? O sea, hay un cierto lugar donde algo que plantamos después sigue su camino de crecimiento o no, y no está como, me parece, dentro de... Ni siquiera que estoy muy seguro si es deseable, en mi opinión, que como que esté hasta el final. ¿Qué ibas a decir? Eso, respondiendo un poco a Vero y con respecto a tu exposición, ¿no? sobre la felicidad en particular, ¿no? Que es algo que a mí me viene preocupando, el tema de la felicidad en las instituciones. Que capaz que nosotros como mediadores o como educadores lo que hacemos es abrir una ventanita a un mundo y por lo menos es lo que yo hago, no espero nada porque sé que me va a trascender y capaz que... Pero bueno, por un lado el tema de si es posible ser feliz en la escuela o en el liceo, donde todo el mundo a veces quiere no ir y salir corriendo, y por otro lado lo que contaban ellas, ¿no? Con respecto a esos grandes temas que son los temas de la humanidad, pero por algo los griegos, que según Heidegger son los seres más excepcionales que existieron sobre esta tierra, pensaban o necesitaban el drama y la tragedia, lo monstruoso y lo terrible para hacer la catarsis, ¿no? Que un poco es lo que vos decís cuando uno dice, bueno, entre lo terrorífico y la compasión, ahí se está jugando un poco el ser. Entonces, bueno, por un lado, creo sí que la felicidad debería existir en estos instantes de disrupción, de salir de la forma de la zona de confort, como vos decís, y que para eso nosotros nos tenemos que interpelar a nosotros mismos en cómo y si somos felices, ¿no? Con la cosa. Como dice, bueno, Verónica, nosotros de esto estamos convencidos de la responsabilidad que tenemos y de lo que puede llegar a significar la relación con el libro en la medida que nos encontramos. Pero a veces los sistemas son complicados y nos terminan tallando y nos conflictivizan no por el mejor lugar, no por el mejor lado, sino que terminamos es al revés. Y en la selección de libros también habría que pensar, hoy decía la maestra, bueno, elegir buenos libros, cómo hacemos, cómo pensamos eso, ¿no? Entonces la zona de confort de los educadores es un lugar que nos va llevando a acomodarnos y está difícil salir. Sí, me parece un tema muy interesante. Tengo que antes que nada pedir disculpas porque voy a tener que decir esto y voy a tener que irme yendo porque tengo otro compromiso. Pero me parece súper interesante y también lo que decía Verónica, quiero como
tratar de unir las dos cosas. Que nosotros no, o sea, no sigamos hasta el final eso que pasó. Lo importante me parece a mí es que nosotros por lo menos pusimos un algo ahí, ¿no? Y ese algo que pusimos generó otro algo y veremos a partir de ahí cómo sigue. Yo lo que aprendí en mis cursos como docente es que uno es un facilitador, o sea, uno facilita que los demás puedan aprender o puedan algo. Y bueno, en definitiva no quiere que aprendan porque piensa que también eso que van a aprender es un instrumento para la felicidad. Y si uno lo piensa así en la lectura, creo que es un poco lo mismo, como que ojalá que seas o hayas encontrado algo que te haya hecho feliz en este rato que leíste y que eso te haya generado algo que te permita en otro momento también ser feliz, de alguna manera. No sabemos cómo y es una cosa que no sabemos cómo resolver. Y el sistema sí, el sistema es una gran picadora de carne, todos lo sabemos. Pero vos dijiste algo que para mí es como clave, interpelarnos a nosotros mismos. O sea, una cosa es el sistema y otra cosa es nosotros. O sea, si nosotros somos capaces de encontrar, porque nos interpelamos, porque pensamos, un camino, seguramente vamos a encontrar la manera de que ese camino aparezca para los demás también. El sistema es muy complejo. Yo no sabes la cantidad, sobre todo en el interior, la cantidad de directoras también directores que me dicen que si ellos hubieran tenido que hacer todo lo que tenían que hacer formalmente para poderme llevar a que yo vaya a dar una charla, no me invitaban. Entonces decidieron, bueno, y todos sabemos que en clase tenemos espacios para tomar decisiones. Y las rebeliones, a mí me encantan las rebeliones silenciosas. Estoy cansado de esta gente que todo el tiempo va haciendo grandes discursos y haciendo que la barra salte de loca, de contenta, pero no sé si en la vida después tiene esa capacidad a la hora de la verdad hacer eso. Entonces yo creo en eso, creo en que nuestras acciones, mira, yo que vivo de la escritura, creo en nuestras acciones más que en nuestras palabras. La cosa es que creo que una buena ficción es una forma de acción. Qué frase que me quedó redondita al final, así que voy a aprovechar para cerrar ahí. Que estuvo. Pero bueno, muchas gracias a todos. Me quedo con ganas de charlar más, espero que nos encontremos. Muchas gracias.